Es una bendición poder estar aquí abriendo la palabra de Dios juntos, ¿verdad? Bueno, ¿qué haces después de pasar por el libro de Miqueas? Bueno, la respuesta más obvia, ¿no? Es seguir adelante al libro de Nahum. Vamos a caminar por el camino más obvio, ¿no? Mientras estudiamos en estas semanas siguientes el libro de Nahum. Está compuesto de 3 capítulos y mi plan es que pasemos 3 semanas sobre estas palabras. Parte muy pasada por alto. Si podemos decir que hay partes de los profetas menores más pasado por alto que los demás, a lo mejor pensaremos en Nahum. Leeremos juntos los primeros 15 versículos del libro, el primer capítulo, esta mañana. Déjenos escuchar a la palabra de Dios, Nahum capítulo 1. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum, de Elcos. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo en todo lo que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante el bueno es el Señor, una fortaleza en la día de la angustia. Conoce a los que en él se refugian, pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Lo que tramáis contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá 2 veces la angustia, porque ellos, como espinos enmarañados, ebrios con su bebida, serán consumidos como baja totalmente seca. De día ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso. Así dice el Señor: aunque estén con todo su vigor y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido, no te afligiré más. Y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti: no se perpetuará más tu nombre de la casa de tus dioses. Arrancaré los ídolos y las imágenes de fundación. Yo prepararé tu sepultura porque eres vil. Aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Esta es la palabra de Dios. Que la bendiga a nosotros esta mañana mientras la estudiamos juntos. En el libro de Hechos, el apóstol Pablo está a punto de dejar Éfeso y está a punto de salir y ir a la iglesia de los Efesios, y se da cuenta que no lo va a poder ver, así que se tarda un ratito con ellos y habla con ellos. Tiene palabras de ánimo, tiene palabras de advertencia, les da atención particular a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y una de las cosas que él dice a ellos es, él les dice: yo no he evitado declararles todo el consejo, toda la palabra de Dios. No he evitado contarte toda la palabra de Dios. Cuando empecé a estudiar el libro de Nahum, me fue ánimo, ¿no?, de que Pablo no se le olvidó hablar sobre el libro de Nahum. Así que nosotros tampoco debemos olvidarlo. Todo el consejo, toda la palabra de Dios. Y por
razones obvias, no, Nahum no es un libro de la Biblia en que no se trae tanto. Es un libro que tiene como su tema principal juicio de Dios contra el malo, pero es un libro único porque se enfoca en una sola cosa, se enfoca en un solo evento, se enfoca en la destrucción de la ciudad de Nínive. Se enfoca en otras palabras sobre la destrucción de un enemigo extranjero. Es un libro único. Ahora, ¿cuándo es que fue escrito el libro de Nahum? Hemos estado en el libro de Miqueas y sabemos que Miqueas el enfoque de su ministerio era alrededor de 700 antes de Cristo. Es un poco después en el tiempo. Podemos reducir el ministerio de Nahum alrededor de los 630 antes de Cristo. Son los días de Manasés, el rey de Judá, uno de los peores reyes, a lo mejor el más malvado que había visto jamás Judá, pero al mismo tiempo cuando era Manasés rey en Judá, o alguien llamado Aser-Bona era llamado rey de Asiria, y un rey poderoso, también un rey sin misericordia, sin piedad. De Nínive, esa capital de esa nación mala. Y aquí está Nahum hablando contra ellos. No sabemos tanto sobre Nahum, solamente lo que tenemos aquí. No sabemos dónde quedaba Alcos. Nos dice que era de Alcos. A lo mejor era del rey del norte, haciéndolo uno de los remanentes, los quienes quedaron después de que viniera a Siria a destruir el reino del norte. Pero aquí está Nahum hablando estas palabras a Nínive y hablando esas palabras también a nosotros. Así que empezaremos con algo que creo que es muy obvio en nuestro capítulo. Este capítulo se trata del juicio de Dios, el juicio del Señor. Y para mí animarle a usted que necesitamos toda la palabra de Dios. Necesitamos esta palabra y hablaremos más sobre esto. De hecho, tenemos 3 puntos de enseñanza de nuestro capítulo y luego vamos a hablar mucho sobre la aplicación. A fin, quiero darles 3 puntos principales también de aplicación al fin de nuestro mensaje. Así que el juicio del Señor, 3 puntos de enseñanza sobre el juicio del Señor. Primeros versículos, en versículos 2 y 3, la furia de juicio de Dios. La furia de juicio de Dios. Yo no uso esa palabra furia para ser sensacional, ¿verdad? Para exagerarme. El Señor usa 4 palabras diferentes representando enojo en estos versículos. 4 palabras diferentes para significar enojo. Y 3 veces habla de venganza, ¿verdad? En versículo 2, el Señor es vengador es el Señor. Se venga de sus adversarios. Ahora, jóvenes a veces han escuchado la palabra venganza y han entendido, han sido dicho, ¿no?, que no es algo bueno, no es algo típicamente para un ser humano, una persona. Eso es cierto, ¿verdad? No es nuestro hogar tomar venganza sobre alguien, pero es correcto y bueno que el Señor tome vergüenza. Leemos en Salmo 94 que Él es un Dios de venganza. Y de hecho, el tiempo en las Escrituras, las veces que vemos que es usada esa palabra en lo más famoso, el Señor dice, no vengan ustedes, no tomen venganza ustedes, sino dejen espacio para la venganza del Señor. La venganza es mía, dice el Señor. Así que es completamente apropiado para que el Señor traiga venganza, porque es su lugar. Él es que ha sido ofendido. Es su ley que fue rompida y la venganza le corresponde. Ahora, cuando empezamos a hablar sobre la venganza de Dios, la ira de Dios, no es algo que escuchamos mucho en los círculos cristianos hoy día, ¿verdad? J.I. Packer hizo ese punto hace años en su libro Conociendo a Dios. Él escribió en este libro en 1972, cuando dice, es cierto todavía, hoy día él dice,
ellos quienes todavía creen en la ira de Dios dicen poco en cuanto a ella. La verdad es que el sujeto de la ira divina ha llegado a ser tabú en la sociedad moderna y los cristianos, la mayoría de los cristianos han aceptado tal tabú y se han coercionados a nunca hablar de tal asunto. Así que la gente en todo el mundo, de todo el mundo, la gente más convencida que existe la ira de Dios, hemos llegado a punto de no hablar, no platicar sobre la ira de Dios. Pero nos recuerda aquí que las Escrituras no tienen ese tipo de problemas. Las Escrituras hablan claramente de este asunto y las escrituras hablan con frecuencia sobre esto. ¿Y acaso que haya alguien aquí que piense, pues ese es un problema del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es diferente? Yo le desafío que leyera el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos el mismo Dios santo, justo. Así que en estos primeros versículos de nuestro capítulo encontramos un Dios lleno de ira justa, santa. ¿Contra quién? Contra sus adversarios, contra sus enemigos, contra los malvados. Esos son como son descritos en versículos 2 y 3. Ahora, a lo mejor estaremos tentados a pensar y decir, pues Nínive era únicamente mala, una ciudad corrompida, mala, que reinaba sobre una nación, un imperio malo. Algunos han estudiado los sirianos diciendo que ellos corresponden a la misma categoría de Alemania, bajo control de los nazis, o la Unión Soviética de Stalin, o Khmer Rouge, o otros lugares, individuos en que podremos pensar a través de la historia del mundo. Sí, era una nación horriblemente mala, pero tenemos que recordar que Dios está enojado con toda la maldad. Salmo 7 lo dice, que Dios está enojado con los malvados, los inmundos todos los días. Y la cosa que aquí yo creo que debemos aferrarnos, la cosa que necesitamos entender en todo esto es que podemos estar seguros que su enojo es justo. Su enojo siempre es justo, siempre es santo, siempre es medido, siempre es apropiado. Hay un cuadro suizo por un hombre, Paul Revere, y él está más bien en un edificio del gobierno allá en Suiza, y enfrente de ese cuadro es a lo mejor mide como 10, 12 pies, es la Dama Justicia, y a sus pies, en imagen de toda gente argumentando, discutiendo, gritando uno al otro, hay discusiones y problemas entre la gente a su derecha y su izquierda. Son jueces y justicias que están ahí en sus batas negras. Y mientras ella está ahí de pie en esta bata blanca, con la báscula, las escalas de justicia en sus manos y una espada en su otra mano, lo que observamos de la Dama de Justicia es que ella no está ciega. Y su espada está apuntada hacia abajo, y a sus pies está una Biblia abierta, y su espada está apuntada hacia la copia abierta de la palabra de Dios. Este libro es donde encontramos la justicia. Y cuando cerramos este libro y cuando lo guardemos, entonces descendemos a todo tipo de caos y incertidumbre moral. Pero podemos estar seguros de lo que, a base de lo que hemos leído en la palabra de Dios, que Él siempre juzgará justamente, siempre hará bien. No hará bien el juez de todo el mundo. Para verlo o pensarlo de otra forma, otro ángulo, usted y yo pensamos y sabemos que tenemos 3 ramas del gobierno aquí en nuestro país, y que estas 3 ramas son apartados, ¿no?, con balances y todo eso, porque sabemos que el hombre es caído, y en
En la administración de Dios, Él tiene todos los tres ramas bajo su control. Él es el legislador. Él es quien hace y da la ley. Él es el judicial, es el que interpreta la ley y hace veredictos. Él es también el ejecutor, ejecutivo, el que pone en práctica aquellas leyes y castiga a aquellos quienes no obedezcan. Este es el Dios con quien tenemos que tratar. Ese es el Dios verdadero y vivo. El único en el mundo es el Dios justo, y su venganza cuando viene está llena de furia. Nadie puede acusarlo de ser enojón. Versículo 3 nos dice que es lento para la ira. No busca, él no salta a una oportunidad de traer justicia. Él tiene paciencia, de hecho, muy al revés, al opuesto. Él tiene tanta paciencia que a veces gente aprovechan de su paciencia, ¿no? Y Pedro, recordamos en la segunda epístola, él tiene que advertirnos, no llegar a ser complacentes o inútiles y darnos cuenta y recordar siempre que con el Señor un día es como 1000 años. Es a causa de la paciencia de Dios que no viene con más frecuencia su justicia, su juicio más bien, y no ha venido finalmente todavía. Así que nos enfrenta aquí un Dios enojo con los malvados todos los días. La furia de su juicio. Pero seguimos más adelante en el capítulo y descubrimos que algo más aquí sobre la futilidad, algo sobre la futilidad de ellos quienes resisten a su justicia. La futilidad de ellos quienes resisten su justicia. Versículo 6, ven al versículo 6, nos hace una pregunta importante. ¿Quién, en presencia de su indignación, quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Y la pregunta parece obvia, ¿no? Pero la segunda mitad del versículo 3 y versículos 4 y 5 nos llevan y nos preparan para contestar aquella pregunta, aun con una comprensión y entendimiento más plena. Estos versículos hablan del señorío del Señor sobre todas las cosas. Mientras leemos aquí en versículo 3, Él está en el mundo y en el torbellino y tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende el mar y lo hace secar, y todos los ríos a gota languidecen. Basán y Carmelo y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él y los callados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra. Emula a todos los que en él habitan. Vemos que poco versículo por versículo nos lleva a través de cada, lo que llamamos nosotros, desastres naturales, los terremotos, las inundaciones, las sequías, y cómo, de hecho, ese Señor que controla a todo esto, todas esas cosas, muevan bajo su orden y su control. Aun el mundo, la tierra y el mundo está bajo su control. Juan Calvino dice esto, dice, porque la fuerza de las montañas será como cera derretida. ¿Qué pasará con los hombres que son como tiembla, como nada delante de Dios? Nahum está escribiendo esas palabras cuando Asiria estaba en su punto más fuerte, cuando estaba en su poder más alto y su riqueza más alto. Si hubieras vivido en Asiria en aquellos días, yo creo que es algo parecido, o fue algo parecido como los Estados Unidos hoy. Es muy difícil pensar, hubiera sido más difícil pensar, muy difícil pensar cómo podría caerse una nación así. Pero pasó unas pocas décadas después de que hablara Nahum esas palabras. Asiria en su punto más fuerte tiene un líder fuerte en su rey, un gran guerrero. Él había guiado a los ejércitos y habían expandido su poder, su imperio. Manases, de hecho, el rey de Judá, ha llegado a ser siervo de aquel rey, los sirianos en aquellos días. Israel no es nada, Asiria es todo.
en cuanto a poder y no hay nada de culpa. No hay ningún pensamiento que podría caerse tal reino. Pero es exactamente lo que sucede. ¿Quién puede mantenerse de pie en presencia de su indignación? ¿Quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? A lo mejor le hace pensar a usted, como me hizo pensando esos versículos en la parábola que Lucas nos da en Lucas versículo 12, las palabras de Jesús cuando él habla de un hombre rico, un hombre que había hecho bien en cultivar y plantar y cosechar y está pensando en añadir más lugares para guardar toda su prosperidad, sus riquezas. Y el Señor le dice al hombre, el hombre dice, habla, tú tienes muchos bienes guardados por muchos años, descansa, relájate, toma, bebe y relájate, diviértete. Y luego el Señor le habla, dice, necio, esta misma noche tu alma te será requerido, quitado. Y luego, ¿qué tal de todas tus cosas? ¿Qué tal de todos tus tesoros, tus riquezas, tu poder? ¿Qué tal de todas tus ambiciones? El Señor está trayendo delante de nuestras mentes la importancia de tratar con las últimas cosas, los asuntos de la eternidad y todo en cuanto a nosotros, todas las cosas inútiles de nuestra cultura nos empujan, quieren resistir esos pensamientos. No debes pensar, nos dice, en Dios, en el juicio, en las cosas internas, pero es la cosa más importante que debemos pensar. ¿Qué cosa más vital hay? ¿Cuál cosa tiene más importancia para comprender y en qué prepararnos, sino el último día? Porque ¿quién puede aguantar? ¿Quién puede mantenerse en pie? ¿Quién no aparecerá cuando el Señor nos llama a cada uno de nosotros delante de su pie? ¿Quién puede omitir eso? Nadie. Es futilidad resistirlo. Y luego cuando sigue en la segunda mitad del capítulo, el 13, otra cosa que nos menciona, la finalidad de su juicio. Aquí es el enfoque de mucho de la segunda mitad de nuestro capítulo, la finalidad del juicio, versículo 8. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive. Versículo 9, otra vez leemos esas palabras. Él lo hará completa destrucción. Luego agrega en versículo 9, no sugiera 2 veces la angustia. En otras palabras, el Señor dice, voy a hacer el trabajo tan completamente, tan pleno que no tendré que regresar nuevamente para hacerlo de nuevo. La aflicción que traigo será tan completo que la segunda vez no será necesaria. Otra vez, versículo 12 dice, serán cortados y desaparecerán. Versículo 14 dice que veré su yugo y romperé tus conyundas. Dice, el último versículo es completamente cortado, destruido, exterminado por completo. Un fin completo, pleno. Aquí hay un juicio en que no hay recuperación. Es completo, pleno. Y en versículo 14, parece que son como si estuviera hablando directamente al rey. Dice, tu nombre no se perpetuará más, tu nombre. Ahora habla al rey, habla de una persona importante. Sabemos que el rey Ashurbanipal pensaba mucho en su legado. Nosotros sabemos que él puso su nombre en piedra, pero en todos lados de la ciudad. Sabemos que instruyó a sus hijos que cuando se muriera, que su nombre debe ser preservado en canciones, preservado en las historias de su pueblo, que su nombre debe ser repetido muchas veces, si no fuera, la maldición de los dioses caerá sobre ellos. Y aquí el Señor está hablando directamente al rey. Y dice, tu nombre no será perpetuada
yo voy a cortar de la casa de tus dioses, arrancaré los ídolos y las imágenes de fundación, yo prepararé tu sepultura. Claro, yo creo que es claro que en este punto que este juicio es una muestra pequeña del último juicio, la finalidad del último juicio, cuando el Señor dice, cuando viene no tendrá que no tendré que hacer otro. Tú y yo queremos saber más bien la fecha cuando va a venir, pero es más importante que estemos listos. Un teólogo lo ha dicho, toda la Biblia habla de estar alertos, preparados para que venga el Señor en cuanto a la salvación y que venga también la salvación. Así que es muy importante que estemos listos porque Dios siempre está listo a venir, a regresar. Y aquí el Señor está advirtiéndonos de aquel evento, un evento pesado. No es sorpresa entonces que Nahum empieza su palabra diciendo es una carga, una profecía contra Nínive, es un mensaje difícil, una palabra pesada. Es algo en que necesitamos pensar, una palabra en que necesitamos tener una respuesta. ¿Quién soy yo? ¿Conozco yo dónde está mi esperanza cuando llega el juicio? Bueno, esos son los 3 puntos de la enseñanza, la furia, la futilidad y la finalidad. Pero yo quiero pasar un rato en aplicación y quiero traerles 3 aplicaciones que encontramos en nuestro capítulo también. La primera aplicación es esto, que encontramos aquí una palabra de consolación a la iglesia. Una palabra de consolación a la iglesia. Y luego encontramos específicamente en el último versículo, ¿verdad? Aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Ahora, esas son palabras que probablemente recordamos, no de Nahum, sino del libro de Isaías. Y Pablo también las menciona en el libro de Romanos, hablando del evangelio siendo predicado y la maravilla y belleza de esto. Pero Nahum aquí está, es el mensaje, menciona el mensajero que trae las buenas nuevas. Ahora, ¿para quién es las buenas nuevas? Pues son buenas nuevas para el pueblo de Dios. Porque aquí, en medio de este capítulo, si vemos versículos 12 y 13, aquí tenemos un mensaje para el pueblo de Dios en los últimos versículos que está haciendo. Habla a los malos y las justas, malos justos, al fin. Y luego versículo 12, dice, aunque te haya afligido, no te afligiré más, y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Aquí tenemos un mensaje de salvación al pueblo de Dios que bajo el talón de ese rey horrible y malo que tanto perseguía al pueblo de Dios. Y esto es un mensaje que tiene un hilo a través de todas las escrituras, ¿verdad? Desde el libro hasta el libro de Apocalipsis 6, los santos claman diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdad? Hasta que juzgas y vengas a nuestra sangre sobre a ellos quienes moran en la tierra. Y el Señor les da vestimentos blancos y les dice, esperan un poco más. Y de hecho esto es una idea clave en el libro de Apocalipsis, ¿no? Esta idea de perseverancia paciente, esta idea de confiar en Dios y esperar a Dios hasta que traiga la salvación completa, plena de su pueblo desde las manos de los malos. Ahora nosotros como cristianos americanos sentimos muy insulados, todavía sentimos muy protegidos de la persecución del mundo, pero la mayoría de los cristianos en el mundo ya no sienten lejos de la persecución. Esa es una palabra de esperanza y buenas nuevas a ellos. Yo estaba leyendo hace poco sobre los cristianos en Angola hace unas pocas décadas. Angola y África sudoeste
Ellos luchaban años por independencia desde su estatus colonial y finalmente después de años recibieron su independencia y inmediatamente un grupo militante entró para controlar el país y tener poder, y a través de los siguientes años el líder de Angola juró destruir el cristianismo dentro de 20 años. Los evangélicos llegaron a ser blancos, miles fueron matados, secuestrados, muchos ministros fueron matados, iglesias cerradas, a veces congregaciones matadas, completamente erradicadas. Para los cristianos perseguidos, esas son buenas noticias, que los malos serán juzgados. Y claro, nosotros no somos inmunes. Fue hace 25 años que Richard Dawkins dijo que la fe, y gente de fe, creo por extensión no, pero seguramente la fe era como la SIDA o una enfermedad que hay que erradicarse. ¿Quién sabe qué traerá el futuro? Pero nosotros tenemos un Dios que nos ha dicho: esperen. Sean consolados y esperen. Es una palabra de consolación a la iglesia, debemos tomarla así y regocijarnos en ella. Pero luego, segundo punto de aplicación de nuestro capítulo es que esto es un llamado a temer al Señor. Es un llamamiento a nosotros a temer al Señor, especialmente si usted es cristiano. Usted debe escuchar esas palabras como advertencia a nosotros, como recordadores a nosotros que a Dios sí le importa nuestro pecado. Que Dios toma nuestro pecado en serio, no solamente los pecados de los malos. Pedro, mientras habla sobre la segunda venida de Cristo, en 2 Pedro 3, él dice esto. Y él dice, porque todas las cosas serán deshechos, ¿qué manera de personas deben ser ustedes en conducta piadosa y santo y piedoso? ¿Qué tipo de personas debemos ser nosotros? Debemos ser gente que agrade al Señor, gente que le importa nuestro pecado. Thomas Brooks, yo me sorprendió con esa cita de él hace poco, y me gusta más entre más que lo pienso. Él dijo, era una oración suya que dije: rescátame, oh Señor, de aquel mal hombre, yo mismo. Rescátame, sálvame, oh Señor, del hombre malo, yo mismo. Qué diferente el lugar en que se encontraría la iglesia si yo fuera convencido que el problema más grande del mundo no es el pecado de otra persona, sino mis pecados. Si yo, la verdad, entendiera las palabras y la actitud de Pablo cuando él dijo: yo soy jefe de pecadores. Si yo podría ver a mis pecados más bien como el problema más grande, no los de usted. Qué diferente sería la iglesia. Y luego en versículo 15, el pueblo de Dios es llamado a renovar su fidelidad como resultado del mensaje. Celebra tus fiestas, Judá. En otras palabras, entrégate a la oración del Señor con nuevo vigor, con nuevo gozo, y cumple tus votos. Muévete con entusiasmo para obedecer al Señor. Que seamos gente de conducta santa y piedad. Que creyentes deben ser llamados aquí a temer al Señor como resultado de estas palabras. Pero ¿qué tal si estoy hablando a alguien aquí este día hoy que no conozca a Cristo todavía? Pues puedo intentar convencerle que esas son buenas palabras para usted, que esas son muy buenas palabras que oiga. Los arqueólogos han
descubierto una oración preservada durante ese tiempo en esta parte del mundo y ha llegado a ser conocido entre los arqueólogos como la oración a todos los dioses. Y es una oración de un hombre que ha estado sufriendo tan severamente que él se descarga a sí mismo y ora a cualquier dios que haya escuchado y a todos los dioses que no ha escuchado también y no conoce, intentando averiguar a cuál dios ha ofendido y qué ha hecho mal y luego cómo puede arreglarlo. Y es una oración triste y desesperada, como usted podría imaginar un hombre que conoce, que sabe que no están bien las cosas entre él y el cielo, y no conoce el nombre de Dios con quien tiene que tener tratos, no sabe cómo ha ofendido a Dios y no sabe cómo arreglarlo. Usted hoy día no está en esa situación. Usted sabe a quién es el Dios con quien tiene que tener tratos. Y usted sabe en qué lo ha ofendido. Usted sabe que ha pecado contra él y su palabra le dice esto. Y la palabra de Dios también le dice cómo puede usted estar bien con él. Eso nos lleva entonces a nuestro tercer punto de aplicación. Que el único refugio de Dios es Dios mismo. El único refugio de Dios es Dios mismo. Vean el versículo 7, por favor. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Es una fortaleza, es un refugio. Martín Lutero le encantaba este versículo, le llama un versículo abrumado, explotando con consolación. Aquí en medio de un capítulo lleno de juicio y ira, el Señor dice, todavía estoy aquí, todavía estoy listo para mostrar misericordia, todavía soy uno que listo estoy para ser refugio a cualquier persona que quisiera, y quiere ser cualquier persona, un refugio que clame el nombre del Señor, refugio a cualquier persona que venga a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Un fortaleza, refugio, está listo a ser una bendición a ellos, no maldición. Y claro, Jonás probó esto, ¿verdad? A lo mejor usted piensa que tiene que ver Jonás, ¿dónde está él en los tiempos de Naam? Sabemos que Jonás fue a Nínive, ¿no? Hace unos 100 años antes. Jonás fue a esos ninivitas y predicó. En 30 años, 30 días más bien, será destruido Nínive, y se arrepintieron, se humillaron, y Dios paró. Dios mostró misericordia aquí, bueno, allá el Señor recordando a los ninivitas, esa gente que no conocía, no podía distinguir su mano derecha entre su mano izquierda, no tenía comprensión espiritual. Dios le dijo que había forma de estar bien con Dios, y aquí Naam otra vez recordando a ellos otra vez, y la gente, el pueblo de Israel, recordando, busquen al Señor, en Él puede encontrar refugio, una forma de ser salvo, escapar su juicio, estar bien con Él. Hay un antiguo dicho, a lo mejor usted lo ha escuchado, la tierra es nivel plano al pie de la cruz. Todos nosotros llegamos a la cruz, llegamos a Cristo en la tierra, la misma tierra. Todos nosotros tenemos la misma necesidad. Todos nosotros tenemos el mismo problema. Todos nosotros necesitamos refugio. Y en el Nuevo Testamento habla de esto. El Nuevo Testamento nos dice verdaderamente la misma cosa, ¿verdad? Nos dice que podemos ser escondidos en Cristo. Que podemos ser escondidos en Él, podemos encontrar refugio en Él. Dios mismo es el refugio de su propia ira. Dios mismo proporciona la salida. Dios mismo es el único que puede, y lo ha hecho en Jesucristo. Así que mientras cerramos hoy, yo quiero que usted piense en este Jesús. Jesucristo, en la eternidad pasada,
Él le conoció. Jesucristo le conocía y conocía todos sus pecados. Los había visto, lo vio todos juntos. Vio todos los lugares ocultos, escondidos en nuestros corazones y no se asustó. Vino de todas formas, de todos modos. Después de todo vino como Salvador. Vino como refugio. Así que, aún en este momento de juicio amenazado, Él proporciona un camino de salvación. Podemos alabar a Dios por esto. Gracias se ha dado a Dios por este regalo increíble. Alabado sea Dios por eso, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos juntos, por favor? Nuestro Padre y nuestro Dios. Este no es un tema que nos guste para nada, pero te damos gracias por estas cosas, por decirnos la verdad. Te damos gracias por decirnos la verdad en cuanto a nuestra propia pecaminosidad, decirnos la verdad sobre la santidad. Gracias por decirnos sobre tu ira, la ira por venir. Gracias por decirnos que aparte de Cristo nosotros estamos en el blanco de aquel juicio. Señor, ¿cómo te damos gracias por tu Hijo Cristo? ¿Cómo te damos gracias que Él es refugio a ellos quienes encontrarían su refugio? Que podemos estar nosotros escondidos en Cristo, que podemos nosotros estar protegidos de la ira divina que merecemos. Y Padre, pedimos que nos harías un pueblo agradecido, que nos harías un pueblo santo como resultado, que nos harías un pueblo que te ama y ama el Evangelio. Y nos encanta hablar de ti, que nos ama a vivir por ti, a adorarte, a andar contigo. Señor, haznos que pedimos y oramos por la obra llena de gracia de tu Espíritu Santo. Pedimos en nombre de Cristo. Amén.